6:27, 36 grados la temperatura, ya un poquito, bueno, pues 2 grados son 2 grados. De cualquier manera, siempre la recomendación para que se hidraten muy bien y el énfasis a los pequeñitos, a los adultos mayores. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Javier Ceballos, coach en liderazgo, con el tema influencer o líder. Serán dos cosas distintas. Javier, te saludamos con mucho gusto. Feliz viernes. Aquí estamos Marcela Moreno y tu servidor Efrén Rodríguez. Hola, excelente tarde, Marcela, un abrazo, Efrén, un abrazo y a la cabina también. Gracias por el espacio y obviamente también, pues obviamente el público, que al auditorio que nos escucha y nos ve también, ¿verdad? Por redes sociales. Pues sí, se ha suscitado por ahí una serie de controversias, sobre todo en Torreón, ¿verdad? Que se generó ahí un tema que algunos influencers denunciaban a otros influencers por haberse prestado ciertas cosas, ¿no? Y formar ciertas marcas a cambio de una cantidad X, ¿no? Y la pregunta respecto a eso es, bueno, ¿qué tanta influencia realmente como líderes deben o tienen un influencer y qué tanto impacto puede tener en nuestras vidas, ¿no? La realidad es de que si definimos o hablamos de liderazgo, pues definitivamente el liderazgo es la capacidad de influir en los demás, ¿no? Pero es muy cierto que debemos de utilizar el liderazgo pues de manera positiva, ¿no? Es decir, ¿cuál sería como una diferencia entre un líder tradicional y hoy un influencer que de cierta manera y por su nombre indica tiene influencia sobre sus seguidores? Pues bueno, hay diferencias y hay cosas que hay que aprenderse entre ambos, ¿no? Una diferencia notable es que un líder tradicional regularmente no solamente tiene influencia sobre su seguidor, sino el líder tradicional es un ejemplo que permea no solamente con sus seguidores, sino en general con la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente se basa en valores, en visión, tiene una visión, tiene también muy definido, digamos que su intención pues ante la sociedad, ¿no? A veces un influencer se va generando a través pues de ciertas actividades, sobre todo en redes sociales, que a veces son como un juego y de repente pues se convierte en algo muy viral que sí llega e impacta sobre todo en el público joven, ¿no? Entonces, para entrar en el tema, ¿será lo mismo ser influencer que líder? Pues creo que es una fusión de ambos, sin embargo, voy a hablar un poco más del líder digital, ¿no? Si podemos denominarle ahora a este nuevo concepto de influencer, ¿cómo pudiera ser un líder digital? O cómo pudiera, de ser un influencer, realmente ser un líder digital, ¿no? El líder digital para mí tendría que ser, obviamente, aquel que tiene influencia, pero aquel que tiene un por qué está transmitiendo ese contenido, porque es el por qué quiere hacerse líder de opinión, el entender que es muy importante su comentario para su nicho de mercado y que puede generar controversia y cosas positivas y cosas negativas. Entonces, si un influencer quisiera ser un líder digital, pues tendría un poquito que aprender de los líderes tradicionales. ¿Qué hace bien un influencer? Pues conecta emocionalmente, porque justamente eso es lo que hacen las redes sociales, identificarte, regularmente comunican con claridad, construyen su marca personal, la mayoría de ellos muy bien, y tienen, digamos, un mensaje consistente, aquellos influencers que tienen realmente una posición. Pero ¿qué hace bien un líder, vamos a decirlo tradicional? Pues tiene un propósito claro, es consciente que tiene una responsabilidad sobre lo que dice y sobre lo que hace, tiene cierta, digamos, apego a la ética y es coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque sabe que hay una repercusión. ¿Qué puede aprender un influencer aparte de un líder tradicional? Pues creo que humanizar su comunicación sobre todo, pero también entender que tiene una responsabilidad de poder comunicar y que tiene que ser ético lo que va a decir, ¿no? Que no tiene que ser tendencioso o que beneficie a alguien, pues sobre todo por el tema que está fuera de la integridad, ¿no? Creo que también un líder tradicional debería de aprender de un influencer, pues por ejemplo, conectar con algunas herramientas adicionales a las que él tiene, porque lo que hace el influencer es tener herramientas modernas, compartir su historia. Regularmente un líder ya en cierto nivel pues empieza a compartir mucho contenido, pero deja
deja atrás su historia, como que se olvida, y eso también hoy en día vende mucho, ¿no? Conectar con las historias, ¿no? Como reflexión al tema, creo que necesitamos líderes con almas de influencers y influencers con alma de líder, y por eso yo le llamo, pues, pudiera ser un líder digital, ¿no? Duda alguna, ahora podría haber los positivos y negativos. Lo hemos visto en los ejemplos donde hacen retos y juegos que han puesto en juego incluso la integridad de niños y jóvenes. Y a esto iba con preguntarte si podría ser más influenciable en ahora las nuevas generaciones, digamos de 20 años hacia abajo, con estos líderes o influencers. Sin duda son influenciables, y sobre todo porque, bueno, no lo digo yo, sino lo dice la psicología, de 18, 17, 16, todavía estás formando un criterio, estás decidiendo cosas importantes en tu vida, no tienes tan claro que digamos, cuál es tu responsabilidad, y entonces eso te hace vulnerable a, pues, de cierta manera, hacer cosas que no tienes todavía conciencia de la repercusión que puede tener, ¿no? Y hoy también entra el tema de los juegos de video, que hay estudios que demuestran que, bueno, pues hay jóvenes que juegan tanto juego de video que de repente se les hace normal, no sé, aventarse desde un techo, porque pues es normal el juego de video, que hoy es tan real, pues, lanzarte de un techo, no sé, dar una maroma y seguir corriendo, ¿no? Y pareciera que eso es natural y real, pero la realidad es de que, pues, es un juego de video, pero estás tanto inmerso en eso, hoy los jóvenes, que pues es como si fuera la vida diaria, ¿no? Antes, a lo mejor me voy a ir como un viejito, pero antes, pues esos juegos los hacíamos reales, no son virtuales. Y eso desvirtúa un poco la realidad del joven, y es vulnerable, por supuesto, porque todavía no tiene esa madurez y esa conciencia de lo que puede ocasionar, lo que decidió, lo que dijo, o el reto que está llevando a cabo. Bueno. ¿Escuchas? Bueno. Sí. Perfecto. Sí, te mencionaba que ya tiene ya bastantes años, recordábamos esos ejemplos de los retos, y yo recuerdo un caso específico, les comento rápidamente. Conocí a un niño cuando estaba de moda el Mario Bros, pues es otra cuestión muy diferente de tecnología de videojuegos, y él creía que era Mario Bros. Cuando pasaba por alguna mesa o por algún obstáculo, él se pegaba hacia arriba, saltaba para pegarse en la cabeza y se llegó a hacer daño. Tan así puede ser que el cerebro no distinga cuando es un juego y cuando es la realidad. Sí, ¿por qué? Porque pasas muchas horas ahí, ¿no? Bueno, los jóvenes pasan muchas horas ahí, y de repente ya no alcanza a dimensionar, pues qué sí es viable para ti hacer, y que realmente es algo que es imposible hacer porque es un videojuego lo que estás jugando, ¿no? Hay una película muy buena que se llama, se me fue el nombre, ahorita te la googleo, que es una película que habla de cómo dos chicos hacen un videojuego, es tan sensible, o sea, los personajes son tan ellos, y el videojuego crea como su propia historia, en el videojuego, de tal manera que, pues, digamos que los personajes que son parte del videojuego no tienen lentes, y los que tienen lentes son aquellos personajes creados vamos a decirlos, por los humanos, por los que juegan. Y el videojuego, el personaje que está dentro del videojuego, que es parte como del stock, le roba los lentes a un personaje creado por alguien que está desde afuera, y empieza a ver las cosas distintas, y él empieza a crear como su propio destino. Está muy padre esa parte, porque esa película, porque pues te empiezas como a adentrar en qué tanto te reflejas tú en los personajes que creas, que vas ahí como haciendo una catarsis, y piensas que eres el personaje, pero realmente te olvidas de tu vida real, ¿verdad? De lo que hoy debes de modificar, de lo que debes de seguir, de lo que debes de moldear en tu vida, sobre todo los jóvenes que están inmersos en ese tema, y se enfocan más en algo que está, pues, que es irreal, ¿no? Que es un juego de video, y se olvidan de la vida diaria, ¿no? Pues es un buen ejemplo y analogía de ese Entonces, tamaño.
De ese tamaño la influencia, Javier. Y bueno, pues antes de culminar, porque tenemos que ir a lo siguiente, por favor, danos tus redes sociales, tus contactos, como siempre, excelentes temas. Sí, la película se llama Tomando el Control, se llama Free Guy, digo, pues por ahí veanla total. Bueno, mis redes sociales son @coach Javier Ceballos, en todas las redes me encuentras así. Me puedes seguir también en el canal de YouTube La Ruta del Líder. Y bueno, les paso mi teléfono de WhatsApp por si tienen alguna consultoría, taller, etcétera, 8711-788924. Perfecto, ya te estoy siguiendo, ¿eh? Muchísimas gracias y excelente fin de semana. Un abrazo, bye. Hasta luego. Bueno, nos vamos